Voy a empezar entonces. El domingo pasado hemos sido desafiados. Que la reunión fue hermosa, el pastor algún día lo vamos a invitar para que prediquen. El desafío fue prepararnos para compartir lo que nosotros ya hemos experimentado. O sea, es una realidad en nuestras vidas y nosotros deseamos que también sea la experiencia de las personas con las cuales tenemos relación. Este mes es el mes de la Biblia. No sé si sabían que el mes de septiembre es el mes de la Biblia y no sé si es en Argentina que lo tenemos en cuenta o es alrededor del mundo, eso lo desconozco, pero en Argentina sí, todos los todo el mes de septiembre de cada año hay, digamos, reuniones especiales, sociedades bíblicas, también hace énfasis. Ayer, en ese lugar donde estuvimos, ¿cómo se llama? Algo de Center. ¿Te acuerdas? No sé, no sé cómo se llama. El Golden Center, sí. En ese lugar ayer había durante todo el día una reunión que tenía que ver con esto, diferentes talleres. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero lo importante que tiene la palabra de Dios es que es nuestro alimento espiritual. De la misma manera en que nosotros físicamente necesitamos proteínas, necesitamos la comida sólida, la comida líquida, o sea, el alimento líquido para poder movernos, para poder estar sanos. De la misma manera necesitamos que la palabra de Dios sea para nosotros ese alimento que hace que nuestras vidas tengan sabor, que nuestras vidas sean vidas que están alimentadas por la palabra de Dios. Hay una cantidad de versículos en la palabra que nos hablan acerca de qué es la Biblia. Yo voy a leerles en 1 Pedro, capítulo 4, 10, que dice, Pedro está escribiendo a los que reciben esta carta, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Nosotros fuimos, como les decía al principio, desafiados a compartir. ¿Y qué es lo que vamos a compartir? Cosas que nos parecen a nosotros, que nos parece que esta es una buena cosa para compartir. Vamos a compartir lo que hemos aprendido, lo que nos ha alimentado, que es de la palabra de Dios. Un versículo que yo sé que es uno de los preferidos de Gloria. ¿Cuál es tu preferido? ¿Josué 1.8? 1.9. Sí. Ah, bueno, este es 1.8 y dice así, repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés, practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Lo vuelvo a leer. Josué 1.8 es un versículo muy, muy conocido. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés, porque Josué no vivió cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Él estaba hablando del Pentateuco en ese momento, ¿no? Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¡Qué promesa! Si nosotros no solamente lo leemos, sino que meditamos en lo que la palabra de Dios dice. Con Gloria estamos todos los lunes a las 7 de la noche, estamos en un Zoom con la Iglesia de Córdoba. Estamos ligándonos con la Iglesia de Córdoba, pero Córdoba Capital, en este caso, Vida Nueva. Y en ese, el doctor Fontao, que es un médico cardiólogo, yo creo que les hablé, los invité a que se sumen a ese Zoom, decía
que él en una época, o sea, él además de ser médico, es un erudito de la palabra de Dios. Él ha colaborado en seminarios en Estados Unidos y acá también, ¿no? Y él dice que en determinado momento de su vida, por un tiempo, unos años, fue pastor de una iglesia. Y cuando lo estaban contratando, dijo, bueno, pero una de las cosas que yo voy a hacer acá es que no quiero que la gente lea la Biblia. Me imagino, lo que estaban escuchando, habrán dicho, ¿qué está diciendo? Porque no es leerla nada más, es leerla y meditar en ella. Después completó la frase. Porque no es cuestión de leer, a ver, hoy yo tengo que leer 3 capítulos, tucu, 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 lo leo así. Sino es leerla y saber qué mensaje estoy recibiendo a través de esta lectura que estoy teniendo. Es como rumiar la palabra de Dios. Es qué me dice a mí. Y a veces podemos leer lo mismo en otra oportunidad y después en otra oportunidad, y a lo mejor hay una cosa distinta que estamos recibiendo. Por ejemplo, Paula, cuando el camino de Maús, ella, cuando vos estabas hablando, y seguramente le removió muchas de las cosas que había recibido en ese lugar que justamente era el camino de Maús. Bueno, entonces quiere decir que la palabra del Señor siempre es un alimento renovado, no se pudre. No es como esos alimentos que tienen todo fecha de vencimiento. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Voy a leerles otro versículo. Job 23, 11 y 12 dice, yo sigo sus pisadas, me mantengo en su camino y no me desvío. Sigo su voluntad y no me aparto de ella, atesoro dentro de mí sus enseñanzas. Entonces, Job 23, 11 y 12. Sigo su voluntad y no me aparto de ella, atesoro dentro de mí su enseñanza. El tesoro, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es esa cosa que nos atrae? ¿Qué es eso que nos gusta compartir? 3 versículos muy conocidos del Salmo 1. Dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Todas estas cosas hablan de una promesa. Es como quien dice, bueno, si vos comés bien, si vos caminás, si vos haces ejercicio, si vos socializás, vas a tener una vejez mejor. Esos consejos que tienen que ver con la parte física, emocional. Acá estamos hablando de lo espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y si nosotros nos ocupamos nada más que de lo exterior, pero no cultivamos nuestro espíritu, vamos a estar como un 33% mal, porque no estamos dándole a la importancia que tiene ese alimento espiritual. Pablo le escribió a Timoteo una segunda carta. Ya la había escrito una primera carta, pero miren qué hermoso. Voy a comenzar a leer en el capítulo 3, del versículo 14 hasta el final, y sigo en el 4 hasta el 4. Y dice así, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te la enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan que Loida, su mamá, la mamá se llamaba? La abuela era Loida, la mamá, Eunice y Loida, ahí está. Bueno, desde muy chiquito ya habían escuchado y después, bueno, siguió, en ese momento también, estamos hablando siempre del Antiguo Testamento, que era la palabra que tenían los judíos y que tenían la posibilidad de transmitir de generación en generación. Esa sabiduría
te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la Escritura, la palabra de Dios, es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Cuando hablamos acá, el siervo de Dios esté listo, no está hablando de los pastores solamente. No está hablando del doctor Fontao, que sabe, ¿viste lo que sabe Gloria? Nos está abriendo la cabeza el pastor Fontao. Es una maravilla todo lo que sabe de la palabra de Dios. Pero aquí está hablando de todos nosotros, porque dice, cuando toda la Escritura, bueno, todo lo que dije, dice, es un y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Eso es importantísimo, no con el dedo acusador, toco, 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 toco. No, al contrario, con amor. Pero lo importante es escuchar a la persona. Muchas de las cosas que decía Lili, ¿no? Como también dijo el pastor el domingo pasado, tenemos que hacer que ese sea un canal de ida y vuelta. Escucharlo y decirle, ¿sabes qué? El Señor te ama y el Señor quiere ayudarte y el Señor quiere que tu vida tenga un sentido que tenga que ver, que después lo vamos a leer, con esos planes que Él tiene preparados para nosotros. Qué maravilloso que es este consejo que le da Timoteo, pero que nos está diciendo hoy, 28 de septiembre de 2025. Esta carta se escribió hace mucho, pero hoy nos está hablando a nosotros. Y dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan, diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Y estamos viviendo en momentos en que hay mucha cosa dando vuelta, mucha cosa que de pronto es como un alivio para la persona que está de alguna manera necesitando, pero que si bien le soluciona la ansiedad que tenga, no tiene fruto de vida eterna como tiene la palabra de Dios, y sobre todo que estamos reflejando el mensaje que en realidad es Jesucristo. El mensaje se sintetiza en Jesús, en la cruz, nos liberó de todo eso que veníamos acarreando y estamos livianitos. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ante la palabra de Dios, que nos habla, que nos corrige, que nos muestra el camino, tenemos que tomar una actitud. O decimos, no me conviene, voy a dejar de leer la Biblia, porque cada vez que la leo me doy cuenta de que hay cositas que tengo que dejar de lado para seguir lo que la palabra de Dios dice, o al contrario, gracias Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz, me hace bien y me hace sentir que ese amor que vos tenés por mí es algo real, no es una fábula. No solo debemos leerla, debemos meditar.
¿Qué nos está diciendo a nosotros en ese momento? Porque eso que estamos leyendo es el mensaje de Dios para nuestra vida. Y a veces no entendemos, porque estamos leyendo algo que de pronto no podemos llegar a captar. Bueno, oremos en ese momento. Bueno, no entiendo mucho, esto me resulta medio raro, pero seguramente en algún momento eso que parecía raro va a adquirir la luz de eso, porque en realidad el que está hablando, lo que estamos leyendo es a través del Espíritu Santo que tenemos esa revelación, más allá de que podamos intelectualmente entenderlo o no. Isaías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Bueno, ¿de qué manera se relaciona el Señor? No quiere decir que los mensajes que tengamos acá los domingos o que podamos leer en internet, ¿no es cierto? Hay hermosos mensajes. No está mal escuchar un mensaje que alguien predique, pero la palabra es primera mano. La palabra de Dios es directa. La tomamos, es bueno leer, con las chicas, con Carla y con Giselle, ellas están leyendo 2 capítulos de San Juan, independientemente de que después tenemos siempre la clase y hay algunos versículos para leer, pero ellas están alimentando día a día esos 2 capítulos de San Juan. Entonces, están recibiendo algo personal. El Señor les está hablando a través de su palabra. Voy a leerles un versículo que está ya, a ver si lo encuentro rapidito. Está en San Juan, ya les digo. San Juan 6. 6:63, y dice así: solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto, por supuesto, es palabra del Señor, y en realidad, cuando estamos hablando, cuando Él está diciendo eso, ¿de qué manera nos llega a nosotros la palabra de Jesús? A través de la Biblia, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor. O sea, lo que Él físicamente lo decía cuando estaba en la tierra, pero Él no está en la tierra físicamente. Y sin embargo, los dichos por Él son los que hacen que nosotros, es como que Él está con nosotros. Cuando estamos leyendo lo que Él dijo, cuando estaba acá, cuando le hablaba a sus discípulos, es exactamente lo que nos está diciendo a nosotros. Yo tengo una Biblia que tiene las palabras del Señor en rojo, o sea, en vez del resto está todo en negro, pero las palabras del Señor están en rojo. Entonces, igual ustedes cuando están leyendo se dan cuenta, cuando dice, Jesús les dijo, etcétera, etcétera. Qué privilegio que tenemos nosotros en tener Biblias. Hace 200 años, se cumplieron ahora, llegó un decreto del Estado argentino que se podían traer Biblias a la Argentina. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Las Biblias llegaban acá, a la Argentina, de contrabando. La Iglesia Católica había prohibido la lectura de la Biblia. Y bueno, en realidad, hasta no hace muchos años, se supone que no podían leer, solamente los sacerdotes tenían el permiso para leer la Biblia. Entonces, cuando hace 500 años, en la época de la Reforma, fue completa una revolución. ¿Por qué? Porque en la época de Lutero dijeron, se puede leer, todos podemos leer la Biblia. Por supuesto, si había cosas que no entendían, los pastores se las explicaban, pero fue una revolución. Y nosotros vivimos en un país donde no hay problema. Uno puede ir ahí a la búsqueda en la avenida Maipú y consigue la Biblia, sociedades bíblicas tienen
facilidades. Esas nenitos, ¿vieron los que están ahí? Recitan, cada uno en su casa son familias que no van a la iglesia los padres. Los chiquitos van y tienen esa tarde los sábados ahí, como en una época tuvimos acá. ¿Se acuerdan que teníamos como, no sé cuántos eran los chicos, como 30 en algún momento dado? Bueno, ese trabajo con esos niños hace que, dijo, bueno, vamos a utilizar ese dinero de los descuentos para comprar Biblias. Bueno, eso es lo que yo quería dejarles. El alimento espiritual es más importante todavía que lo que nosotros comamos de proteínas. ¿Qué más el cuerpo necesita? A ver, la nutricionista. Todo, ¿no? Y dice que para comer hay que comer varios colores. Es importante que comamos colores que hacen. Coca-Cola. Sí. Coca-Cola no, agua. Sí, exactamente. Producir azúcares. Tal cual. Sí. A mí me mató la profesora de yoga el otro día porque yo le comentaba que yo tengo los 77 años en las rodillas, tengo más, como 80 y pico, porque mi talón de Aquiles está en mis rodillas. Y ella me decía, bueno, para la artrosis tenés que dejar de comer harina y azúcar. Cuando me dijo eso, yo digo, ay, justamente, harina y azúcar. Solo para la artrosis, para todo. Para todo, ya sé, pero ella me dijo para la artrosis que tengo en las rodillas. El doctor cuando me operó, dice que cuando abrió se encontró, no sé cómo será la artrosis, cómo se notará, pero dijo, tenés mucha artrosis en esta rodilla. La otra no sé porque no me la miró, pero no la tocó, pero qué importante que si yo este consejo lo pongo en práctica. Seguramente voy a adelgazar, pero aparte voy a sanar. Voy a ayudar a tener, bueno, de la misma manera que nos ocupamos en comer lo que corresponde. Bueno, no tengo una Biblia acá, pero voy a agarrar una Biblia. Voy a agarrar una. Ahí está. Vamos a usar esta. Ok. Esto es el alimento. Yo sé que acá los Repeto Curvelo están leyendo. No sé por dónde van ahora. ¿Dónde están? Vamos a empezar. Deuteronomio, muy bien, muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, ya son los 3 libros que terminaron. Qué hermoso, ¿eh? Matrimonio Curvelo, Repeto Curvelo, o Curvelo Repeto, está haciendo bien los deberes, está instruyéndose. La Biblia nuestra, cada tantos versículos tiene como una reflexión y te hace un resumen y te hace preguntas. Qué bueno, qué bueno. Es la de casamiento, ¿no? Qué bueno, ese fue un regalo. Todo llevado al matrimonio, la reflexión. La reflexión, fantástico. Con los hijos y la familia. Qué bueno, qué bueno. Pero lo que pasa es que ellos podrían haber dejado esa Biblia ahí, la ponen en una biblioteca, queda bonita. Quedó varios años. Por eso digo, por eso digo, podía haber quedado ahí para siempre. Pero ¿qué pasó? Algo hizo que ¡ting! La sacamos de la biblioteca y la leemos, y estoy segura que el Señor los está bendiciendo. Todo lo que nosotros hagamos ayuda a ese plan de Dios que tiene para nuestra vida, como lo acabamos de leer. Yo tengo planes pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, eso es lo que hoy, en el último domingo del mes de la Biblia, vamos a enfocarnos, leer la palabra. Podemos leer un libro, por ejemplo, empezamos el libro de San Juan, por ejemplo, o las cartas. Efesios es una carta específica para la iglesia. Nosotros los domingos nos reuníamos con la iglesia de la iglesia japonesa y habíamos estudiado el libro de Efesios, creo que era, ¿no? No me acuerdo, me parece que era Efesios, era una de las cartas seguro. Fue muy, muy lindo, todos los domingos a la tarde, a 6 de la tarde creo que era. No, Gálatas no, me suena que era Efesios, me parece que sí, pero fue hermoso. Y después les cuento que cuando yo fui
a Jordania, en el segundo viaje, todas las mañanas nos reuníamos en uno de los departamentos, porque estábamos en diferentes departamentos, ¿no? Y nos reuníamos alrededor de la mesa y uno de los del grupo tenía un devocional cada mañana. Y era justamente el libro que yo estaba viendo los domingos acá en Argentina, el que veíamos allá en Jordania, y era Efesios. Qué bendición, vuelvo a decirle, que es tener la palabra de Dios. Pero si la leemos como un libro, pero después no la practicamos, se queda en la mitad. Se queda ahí. Entonces, eso es la constancia que tenemos que tener, en no solamente leerla, sino practicarla. Padre, qué bueno que es saber que tú te comunicaste con tu creación a través de tu palabra, Señor, que Jesús es una realidad en nuestras vidas, Señor, porque sabemos lo que pasó en la cruz, sabemos, Señor, que Él vino con una misión y que Él la cumplió, y que, Señor, por eso tenemos vida eterna, porque creemos en que Jesús llevó nuestros pecados, llevó todas esas cosas que afeaban nuestra vida, no solamente los pecados, sino las tristezas, las frustraciones, todas esas cosas, Señor, que afean nuestra vida para darnos, de acuerdo a tu plan, una vida mejor. Y también la promesa que si hacemos lo que tú nos mandas, Señor, nuestra vida va a ser una vida próspera, y no solamente para nosotros, sino vamos a poder reflejar la luz de Cristo a los que nos rodean. Gracias, Señor, porque podemos ser esa luna que refleje al sol y que ilumine la noche oscura de las personas que están a nuestro alrededor. Esta necesidad que vemos, no seamos indiferentes, sino que por el contrario, compartamos lo que ya has hecho en nuestras vidas para que otros te conozcan. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.